ha presentado un proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional de Emergencias. Queremos saber de qué se trata y es por eso que estamos en comunicación con la diputada de nuestro departamento. Buen día, Elizabeth, bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Emergencias. No, Queremos saber y feliz bueno, año nuevo. Un feliz año nuevo para ustedes, para todo el equipo. Gracias. Y bueno, y para toda la audiencia, por supuesto. Gracias. ¿De qué se trata el Fondo Nacional de Emergencias? Bueno, hemos ido viendo con preocupación estos eventos climatológicos tan violentos y tan frecuentes que se han ido dando en nuestro país, y conversando y viendo con el equipo del intendente y con el propio intendente, tomando conciencia de las situaciones que se dan cuando se genera una catástrofe de ese tipo, vimos que era necesario legislar para la creación de un fondo que diera respuesta inmediata y en forma directa a las intendencias departamentales ante un caso de emergencia. Porque si bien tenemos el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, que a su vez tiene sus comités departamentales y funciona realmente muy bien desde el punto de vista de la coordinación entre los distintos organismos del Estado, pero a la hora de necesitar recursos concretos, más allá de que esté incluso la voluntad política del Poder Ejecutivo, no se pueden concretar, porque no hay una cuenta concreta, una cuenta bancaria, no hay una unidad ejecutora, no hay a quien asignarle una erogación concreta ante un caso de emergencia. Y eso es lo que buscamos con este proyecto de ley. Generar un fondo con recursos, que después explico cómo se componen los recursos del fondo, pero es fundamentalmente recursos financieros transferidos por el Poder Ejecutivo a través de rentas generales, que le permita dar, cuando una intendencia, o más de una, ¿verdad?, porque puede suceder que en un evento de este tipo se afecte más de una intendencia, requiere esa asistencia de urgencia en forma inmediata, lo puede hacer rápidamente. Nosotros estamos previendo que este Fondo Nacional de Emergencia funcione en la órbita de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por varias razones. Uno, porque es quien puede disponer directamente de fondos y es quien se relaciona en forma inmediata con las intendencias. En ese fondo existiría una comisión administradora integrada por el director de la OPP, el director del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, y el presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Con eso estamos incorporando las tres patas fundamentales en un caso de emergencia. El SINAE, que caracteriza y puede determinar el tipo de emergencia o urgencia que está sucediendo y qué recursos se pueden enviar y qué puede ser lo necesario, o sea, es la parte técnica ante una emergencia. Por otro lado tenemos la OPP, que es la parte financiera de todo esto en la órbita de Presidencia de la República, como está la OPP, y el Congreso Nacional de Intendentes, que son quienes van a requerir la asistencia ante un caso de emergencia, ¿verdad? Entonces, con esas tres partes se forma la comisión administradora, que es quien va a recibir los recursos, los va a administrar y le va a transferir desde esa cuenta, que el proyecto de ley prevé que se cree una cuenta en el Banco de la República exclusivamente con este fin, que esté como una cajita guardada allí los recursos para los casos de emergencia, que no pueda ser transferida con otros fines y con otros destinos. Y bueno, la comisión administradora del Fondo Nacional de Emergencia transferiría a la intendencia que así lo requiera esos fondos rápidamente en un caso de emergencia. En lo que has explicado hasta ahora, no, de repente lo dijiste y yo no lo interpreté claramente. ¿De qué manera se nutriría? ¿Con qué fondos? Bueno, ¿desde dónde saldrían los recursos? Ahí está, vamos a profundizar en ese tema. Se prevén tres vías para nutrir a ese fondo, para conformarlo, como decimos habitualmente, al fondo de emergencia. La forma fundamental es la transferencia directa desde rentas generales, desde el Poder Ejecutivo, hacia el fondo. ¿Y por qué? En el presupuesto quinquenal se votó un fondo genérico para casos de emergencia
es decir, un monto, mejor dicho, genérico, de 50 millones de dólares anuales que están autorizados a gastar por parte del Poder Ejecutivo. O sea, el Parlamento autoriza dentro del presupuesto quinquenal, al votar esa ley de presupuesto, un gasto de hasta 50 millones de dólares anuales para cubrir emergencias, catástrofes, situaciones de este tipo. Pero ese fondo no está, ese monto que se vota en forma genérica, no está asignado a ninguna unidad ejecutora, no está asignado a ningún fondo, no está asignado a ninguna cuenta bancaria, es decir, existe en teoría, pero en la práctica no se puede concretar. Entonces, con este proyecto de ley lo que hacemos es eso, es crear quién recibe esos fondos y cómo los tiene que administrar. Diputada, buen día. Diputada, buen día. Mal de la garganta. Está bien, yo le auxilio con una preguntita mientras. Buen día antes que nada, Ricardo Almada. Buen día, ¿cómo estás? Ahora, a propósito de esto, porque yo justamente estaba mirando porque me consta que apenas se conoció este proyecto de ley suyo, hubo quienes salieron a decir, pero eso está previsto. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Que lo que está previsto ya desde hace mucho tiempo en el presupuesto lo decide el propio Poder Ejecutivo y no una unidad ejecutora o como usted le quiera llamar, como sería este caso, es decir, es una cuestión de rapidez y practicidad la diferencia. Esa es una de las diferencias, pero la más profunda es que está votado en forma general, pero no está asignado a nada. O sea, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Si nosotros en el presupuesto quinquenal votamos un monto para la ANEP lo va a usar para las escuelas, para los liceos, para la UTU, está la unidad ejecutora AN que recibe esos recursos. Acá se vota algo genérico, que el presupuesto dice, pónese de un monto de hasta, que está en pesos, ¿no? Pero vamos a decirlo en dólares para que sea más sencillo de comprender, de hasta 50 millones de dólares anuales para gastar en caso de emergencias. Y eso es lo que dice el presupuesto quinquenal, pero no dice cómo se gasta, qué lo gasta, dónde está, a qué se asigna, a una cuenta. O sea, está en una nube, por decirlo, está en el ciberespacio, está en una nube esos 50 millones de dólares, pero no se pueden bajar a tierra. De hecho, le sucedió. Es decir, ustedes saben que en el temporal anterior, en el de Piriápolis, donde fue la parte más afectada, se evaluó que reparar los daños llevaba un monto de 2,5 millones de dólares por parte de la Intendencia. Al poco tiempo es que se le reclamó, incluso yo hice una nota dirigida al presidente Tabaré Vázquez pidiéndole apoyo financiero para recuperarnos de todos esos daños. Al poco tiempo se anuncia que, a través de OPP, se anuncia que se van a otorgar 31 millones de pesos, que son aproximadamente un poco más de $1 millón. Con lo cual quedamos todos muy contentos y entusiasmados. Pero cuando llegó el momento de poder transferir esos recursos, se generó el problema de dónde se sacaban. Y el de dónde se sacaba no quiere decir que no tenga el Estado esa disponibilidad, que en realidad en el presupuesto de la Nación, $1 millón, como se puede comprender fácilmente, no es un monto que afecte ningún presupuesto de la Nación, ¿verdad? Pero no había a quién asignarlo o de dónde sacarlo. Se habló de sacarlo del FDI, que es el Fondo del Interior, y ahí también hubieron voces en contra que dijeron, no, pero no me toca el Fondo del Interior, que es para otra cosa. Entonces, con este proyecto de ley lo que hacemos es decir, bueno, ya teníamos en el presupuesto quinquenal una autorización a gastar hasta 50 millones de dólares. Nosotros con esto creamos un fondo concreto, tangible, que tiene nombre y apellido, que se dice cómo se conforma, que va a poder tener disponibilidad directa de una cuenta en el Banco República para mandarle a la Intendencia que así lo requiera. Y nosotros estamos previendo un monto de 400 millones de pesos anuales, o sea, mucho menos de lo que está previsto en el presupuesto quinquenal, para no agotar tampoco esa posibilidad que el Poder Ejecutivo tiene ante algo que pueda suceder imprevisto, ¿verdad? Este fondo con 400 millones de pesos estamos hablando del entorno de 15 millones de dólares anuales. Diputada, entonces, precisamente, por ahí es tonta la pregunta que voy a hacer, pero a mí me parece importante. Su propuesta es de números redondos 15 millones de dólares anuales. En caso de que tengamos la suerte de que un año no se utilice, ¿sería acumulativo o caducaría y siempre habrían solamente 15 millones dispuestos? Es una pregunta muy importante, no es una pregunta tonta para nada. Bueno. Ahora lo explico y está escrito en el proyecto de ley.
el Poder Ejecutivo transfiere 400 millones de pesos anuales, ¿no? Vamos a hablarlo en dólares, 15 millones de dólares anuales, hasta completar 1.000 millones de pesos como tope. Es decir, el primer año transfiere 400 millones de pesos, vamos a decir que tengamos la felicidad a nivel de todo el país que no hubo necesidad de utilizarlo, al año siguiente le transfieren 400 millones de pesos más, por lo tanto tiene 800 millones de pesos, al tercer año, si no se usó nada en el primero y el segundo año, al tercer año le va a transferir solo 200 millones de pesos, porque tiene un tope de 1.000 millones de pesos. ¿Me explico? Sí. Ese es el tope. Si recibió 400 millones de pesos y los utilizó, al año siguiente se le tienen que transferir 400 millones de pesos. O sea, dicho de otra manera, va a tener un piso de 400 millones de pesos anuales y un techo tope de 1.000. de 1.000, exactamente. Sí, hay que poner un piso y hay que poner el techo también, porque si no se utiliza se va a acumular, pero no tiene sentido seguir transfiriendo todos los años 400 millones de pesos en forma indefinida, entonces por eso tiene un tope de 1.000 millones de pesos. Bien. Lo otro importante que se prevé en el proyecto de ley, creemos que es importante, es la posibilidad, tanto para el Fondo Nacional de Emergencia como para las intendencias en forma directa, de recibir donaciones de personas físicas, de empresas, de instituciones públicas o privadas, de ONG, de organizaciones sociales, como puede ser un gremio, o también de organismos nacionales o internacionales, como puede ser una embajada o un país amigo que nos quiera ayudar ante una situación de emergencia. Entonces, ahora también existe un vacío legal que muchas instituciones, incluso personas físicas, quieren colaborar con una donación y no se sabe cómo canalizar esa donación. Entonces, el fondo va a recibir solo donaciones de tipo financiero, ¿verdad? O sea, el fondo administra recursos financieros. No tiene galpones, no tiene camiones, no tiene personal para recibir, por ejemplo, colchones. Recibe solo recursos financieros. Pero las intendencias, con este proyecto de ley, si fuera aprobado, quedarían habilitadas a recibir donaciones también físicas, ¿verdad? Chapas, portland, colchones, ropa, alimentos, que hoy en día, de hecho, no hay un marco legal que regule esas posibles donaciones. Es un vacío que tienen hoy los gobiernos departamentales y con esto estaríamos habilitando. También le indicamos tienen que ser registrados, controlados y deberán rendir cuenta, ¿verdad?, de todas las donaciones. En forma anual. En forma anual. Y en este sentido, a su vez, otro tema que es importante es cómo se controla este fondo, ¿verdad? Este fondo se controla, por una parte, con la Auditoría Interna de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes van a ser el controlador presupuestal del Fondo Nacional de Emergencia. Y por otro lado, deberá el Poder Ejecutivo anualmente incluir en la rendición de cuentas que va al Parlamento, ¿verdad?, la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal que se envía todos los años al Parlamento, la actuación del fondo y la rendición de cuentas del Fondo Nacional de Emergencia, para que el Parlamento también tenga contralor sobre lo que hace este Fondo Nacional de Emergencia. Y a su vez, como último punto, el proyecto prevé que toda esa solidaridad que recibimos en estos casos, tanto de personas físicas, como decía, empresas, ONG, organizaciones sociales, se haga un reporte anualmente que lo realizaría justamente la Comisión Administradora del Fondo para darlo a publicidad el 31 de agosto de cada año, que es el Día Mundial de la Solidaridad. Esto que es un gesto sencillo, pero tiene mucho valor simbólico y creemos que tiene mucho valor en el sentido de los principios de fomentar los principios de solidaridad entre los mismos habitantes de un pueblo, de una nación, y entre lo que son las distintas organizaciones. Reconocer públicamente que se ha recibido el apoyo de tal o cual institución en el marco de lo que es la responsabilidad social cuando se trata de personas físicas o instituciones no gubernamentales y sin fines de lucro, o lo que es la responsabilidad social empresarial cuando se trata
de empresas propiamente dicha, ¿verdad? Bien. Ese es un detalle que redondea el concepto del proyecto de ley. Bien, diputada Elizabeth Arrieta, agradecemos esta charla. No, muchas gracias a ustedes, estamos siempre a las órdenes. Y quería destacar por último que el proyecto fue acompañado con la firma de varios diputados y diputadas, entre ellos, bueno, el diputado Nelson Rodríguez del Partido Nacional, el diputado Heriberto Sosa del Partido Independiente, el diputado Piñeiro, que está suplantando al diputado Darío Pérez, que como todos sabemos se encuentra con algún problemita de salud, le deseamos un pronto restablecimiento, y también el diputado Germán Cardoso estaba acompañando este proyecto, y el diputado Jorge Schussmann, también que estaba ejerciendo la titularidad. Y a eso se sumaron varios diputados más, en total 17 diputados del Partido Nacional de distintos departamentos de todo el país, desde Montevideo hasta Tacuarembó y Cerro Largo, y Artigas también, acompañando la iniciativa porque la han visto con buenos ojos y necesaria para el futuro. Bien, buena jornada. Muchas gracias. Hasta pronto. Y bueno, nuevamente feliz año, hoy estamos apenas a 3 de enero, y un saludo para toda la audiencia. Bien, lo mismo para usted.